Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y le decía, primera entrevista de la mañana, arrancamos con Miriam Bregman, candidata por Cava, del Frente de Izquierda. Ustedes la conocen hace ya muchísimos años. Y le decimos, primero que nada, muy buen día. Buen día, Miriam. Aquí está Marco Cittadini y Roberto Caballero, que te entrevistan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. A ver, primera pregunta. Estaba haciendo memoria, ayer leyendo Tiempo Argentino, una muy linda nota que te hizo Martín Suárez, y me acordé efectivamente que en 2 debates sucesivos, digamos, en años distintos, le negaste la mano a Javier Milei, a Javier Gerardo Milei, que los dos se la estrechaban como parte de esa cosa de fraternidad, ¿no? Medio rara que surge en una campaña, pero vos advertiste que eran un peligro. Te lo quería primero reconocer, contar a los oyentes para que lo tuvieran presente, y obviamente después de los anuncios que hizo Trump, el Tesoro de los Estados Unidos, ¿cómo ves la coyuntura política justo en medio de la campaña, no? Mira, lo primero, la primera vez que creo, por lo menos, que estoy en un lugar así con él, es en el 2021, en un debate que se realiza en un canal de televisión. Yo creo que me lo había cruzado antes porque siempre me invitaban a un programa que no sé si recordarán, Intratables. Sí, sí. Pero era un lío ese programa, me acuerdo. Es difícil recordar mucho. Y yo recuerdo que, bueno, él iba a Villarruel, había varios de esos personajes, pero como que a todos nos pasaban por al lado, ¿no? No te dabas cuenta que estaban instalando una nueva forma de comunicar, una nueva forma de dirigirse en la política, y que lo que estaban preparándose precisamente era para dar ese salto y pasar al escenario político. En el 2021 me lo cruzo en el canal de televisión y viene muy amable, estaba con Lilia Lemoine, creo recordar, que era su maquilladora, en 2 o 3 oportunidades, incluido luego al aire, como que me quiere saludar. Él había hecho su campaña, toda la campaña, diciendo zurdos van a correr, zurda no sé qué cosa, sí, me acuerdo. Los voy a aplastar. Y a mí me parecía, no sé, algo rarísimo, que cuando llegaba el momento de enfrentar al telespectador, que en este caso sería del canal TN, digo, él se imaginaría un perfil de personas que estaban mirando, vio que quedaba bien darme la mano. Y yo le dije, de ningún modo, se lo negué, porque yo no iba a fingir que estaba todo bien con una persona que ya decía que nos quería aplastar, que nos quería reprimir, y que darle poder a esa persona era un peligro. Bueno, fue lo que pasó. Entonces, aquello que en algún momento se me criticó porque hubo alguna periodista muy compenetrada con la democracia que dijo cómo no le daba la mano, ¿viste? Como, claro. Si venía López Rega, vos le tenías que decir mucho gusto, don López Rega, ¿cómo está? Bueno, no, mira, si estás armando gente para que diga que me va a correr, que me va a matar, no tengo por qué darte la mano. Bueno, lo mismo, ¿viste? Una cosa muy exótica, porque el problema era yo que no había cumplido con las reglas del debate. Ahora creo que, como decís vos, viendo cómo está entregando nuestro país, más que darle la mano, hay que sacarle la mano, hay que ver cómo se lo dejan de apoyar esos que todavía lo sostienen. A ver, tu análisis de la coyuntura desde, vamos a poner, el 7 de septiembre para acá, quiero decir, en el medio está el anuncio de ayuda y prácticamente un compromiso abierto de la administración Trump, haciendo campaña por la libertad avanza. ¿Qué estás advirtiendo ahí? ¿Qué es lo que vos ves en esta campaña en relación a otras que han sucedido? Sí. Mira, primero veo un contexto donde algo se empezó a quebrar en relación a la sociedad y al gobierno, no porque yo haya creído que toda la sociedad se hizo de derecha. Yo no excuso la cobardía política de la dirigencia echándole la culpa a la sociedad, de ningún modo. Trato de buscar explicaciones un poco más profundas de por qué ganó Milei o por qué se sostuvo el primer tiempo, que lejos estuvo de complicidad de la sociedad, sino que logró acuerdos inéditos en el Congreso, ¿no? Porque él asumió con una minoría de senadores y diputados. Y creo que, bueno, el resultado del 7 de septiembre obviamente fue como una constatación de que ese descontento que se veía en la calle y demás estaba llegando a las urnas. Entonces se le prendieron todas las alarmas al gobierno, y fue por el mismo camino que fue Macri cuando se encontró acorralado, ir a pedir a Estados Unidos y decirle, bueno, soy tu empleado más fiel,
quiero que ahora me ayudes. A Estados Unidos le sirve porque tiene un aliado incondicional en una región que cada vez se vuelve más convulsiva, y ahora también dentro de su propio territorio, ¿no? Las movilizaciones que vimos en Estados Unidos, creo que todavía las hemos analizado poco en la Argentina, pero las movilizaciones que se vieron estos días son históricas. Impresionantes, sí. Impresionantes. Entonces, claramente diciéndole que no quieren un autoritario como Trump. Eso va a impactar en otros fenómenos de ultraderecha como Milei y demás que hay en el mundo. Así que me parece que estamos en un punto de inflexión, que es un gobierno que ya está terminado, este gobierno ya está. Lo pueden extender con ayuda, con pulmotor, pero ya está. Ahora hay que empezar a debatir cómo se sale de esto para que las consecuencias de todo lo que Milei destrozó y destrozará mientras pueda, no las pague de nuevo el pueblo trabajador, no queden como carga. Esto ya lo vimos en el gobierno de Alberto Fernández, donde se terminó ratificando la deuda de Milei. Bueno, después dicen, el gobierno de Fernández fracasó. Bueno, fracasó por un motivo muy concreto, porque con el FMI no hay salida, eso es así. Se ve no en Argentina, sino en todos los países del mundo, que incluso ahora Ecuador también, ¿no? Uno de los grandes motivos de las movilizaciones en Ecuador es el rechazo al Fondo Monetario y a ese gobierno derechista, pero lo vimos en Kenia, Nepal. Yo creo que tal vez te queda lejos en el globo, pero quienes tratamos de analizar la realidad política no tenemos como excusa que queda lejos, ¿viste? Creo que hay que mirar la realidad internacional con un ojo bastante más crítico del que se hace, porque es una campaña muy mediocre, de argumentos binarios, muy mediocre. Miriam, decías, es un gobierno terminado y sin embargo tiene este apoyo de los Estados Unidos que incluso se refleja en una presión o en una negociación con diferentes dirigentes para que den gobernabilidad en el Congreso después del 26 de octubre. Digo, lo dicen hasta los periodistas de la derecha, que Juan Schiaretti, que Yarlora, que Ignacio Torres están en negociaciones con este personaje Barry Bennett para justamente otorgarle gobernabilidad a Milei. Digo, hay una carrera hacia el Congreso, allí estarán pasando cosas y pasaron cosas hasta ahora. ¿Cómo imaginas eso después del 26 de octubre? Y efectivamente, como vos decís, precisamente porque es un gobierno destartalado, pongámosle otra palabra, destartalado, están tratando de darle eso que ellos llaman gobernabilidad, que quiere decir que la situación no se desmadre para las clases dominantes y puedan concluir este saqueo histórico que están realizando en nuestro país. Es eso, es terminar el saqueo histórico, o por lo menos avanzar todo lo que puedan en el saqueo histórico que están realizando, un saqueo que no solo es económico, es en términos políticos, de soberanía, de decisiones de un Estado soberano. Lo tenemos a Trump, por eso digo, no solo interviniendo en la economía de Argentina, sino bombardeando en el Mar Caribe, en las costas de Venezuela. Lo tenemos interviniendo en el juicio contra Bolsonaro, diciendo que Cristina Kirchner tiene que estar condenada y no puede entrar a Estados Unidos. Es decir, interviniendo fuertemente en la región, más allá de los términos estrictamente económicos, ¿no? Y precisamente en ese contexto están buscando los aliados. En este tiempo también tuvo aliados, porque si no, como te decía, Milei no podría haber sacado una sola ley. Claro. El tema es que ahora lo quieren hacer explícito y tal vez llevarlo al propio Ejecutivo, y es peligroso. Y acá yo quiero ser seria, ¿no? Porque el otro día, en la última sesión, ya después de todo esto, después de que conocíamos todo este intervencionismo, por ejemplo, los diputados de Tucumán volvieron a faltar para ayudar al gobierno. Entonces, hay cosas que son explícitas y otras, de Tucumán de Unión por la Patria, de Fuerza Patria, perdón, no lo aclaré. Hay cosas que son explícitas y otras que siguen pasando por abajo, pero que evidentemente nadie le quiere soltar la mano a Milei, o como aclaro a veces, peor, quieren ponernos como alternativa a Villarruel, que viene además con el combo milico, ¿no? Entonces, que la salida que tengamos que preparar sea una salida que sea democrática en términos de la sociedad, en términos populares, es el debate que se va a venir, de cómo se sale de esto sin que nos cambien el collar y nos pasen a uno encima con olor a militar, ¿no? Yo creo que hay que derrotar el plan de Milei, hay que derrotar el plan del FMI, pero que eso tiene que ser en términos de organización popular, de movilización popular, y con una salida donde claramente el programa político, y en esto entra el Congreso a jugar muy seriamente, el programa con el que se tomen las medidas que necesariamente va a haber que tomar,
sea un programa pensado a las necesidades populares. Te pongo un ejemplo, no puede seguir este saqueo cotidiano de divisas de nuestro país. Claro. Besen está garantizando que la bicicleta financiera se concluya. Bueno, y nosotros tenemos que mirar cómo se llevan todos sin discutir. Es una elección compleja en términos de que hay que tener mucha claridad y mucha valentía para enfrentar lo que se viene. Miriam, hay algo que creo que comentó Cristina el viernes y tiene que ver con el nivel de endeudamiento de las familias, tarjeta de créditos Sí. personales, tasas exorbitantes. Ella plantea algo así como un proyecto de ley en el que haya algún tipo de reparación para esas familias. ¿Cómo ves ese proyecto? Mira, eso también se trató en el gobierno de Alberto Fernández y fue un delirio porque la gente quedó más endeudada que antes. Coincido con el diagnóstico, me da miedo las medidas porque pasó, no sé si se acuerdan ustedes, durante la pandemia, que te permitían prorrogar los pagos para más adelante y terminó en una bola, me acuerdo, porque además soy abogada, aunque no sé nada de ese rubro, pero todo el mundo me venía a consultar, amigos, amigas, diciendo ¿y ahora qué hago? Claro. Creo que evidentemente hay un problema y tiene que ver con lo que te decía antes, que es manejo de divisas en el país, manejo de entrada y salida de esas divisas y el control de los bancos. Yo a veces lo pongo como ejemplo y ustedes son personas formadas, lo van a saber. En este país hubo hasta nacionalización de los depósitos, en el sentido de proteger el depósito, y no por un gobierno socialista como que yo peleo, ¿no? Sí. Bueno, hoy decís una cosa así, parece que estás diciendo la barbaridad más grande del planeta. Yo creo que empezamos a pelear por el monopolio del comercio exterior, que no sean 4 o 5 cerealeras las que decidan cuánto vale el peso o cuánto vale el dólar, que no decidan cuándo se llevan las divisas. Empezamos a discutir la propiedad de los bancos y de los depósitos de las familias, del ahorro de las familias, y en eso va incluido los intereses de la tarjeta de crédito y demás, o no va a haber salida, porque es un país que está armado para el saqueo, empezando porque tenemos la ley de entidades financieras que nos dejó la dictadura y que es como un caballo de Troya, ¿viste? Todo el tiempo va saliendo algo de ahí adentro que les permite atacar a las familias, a los pequeños comerciantes, no nos olvidemos también de eso, ¿no? Pequeños comerciantes reventados y las grandes multinacionales diciendo, ay, no puedo producir en Argentina si no me dicen que directamente los trabajadores y las trabajadoras van a ser esclavos que no tienen ningún derecho. Me parece que son discusiones profundas. Yo no los quiero poner en compromiso, pero si les pregunto quién habló de todo esto en campaña electoral, no se habla, se borró la historia, por eso digo hasta del propio país. Acá vos decís que, no puede ser que las cerealeras hagan lo que quieran y te miran, qué raro, qué comunista, mirá lo que está diciendo. Bueno, hay que tomar medidas de defensa nacional urgente, no se puede seguir así. Miriam, te quería preguntar también sobre el tema, femicidios. Hay todo un gobierno, prácticamente es una política de Estado, la defensa de la misoginia, el machismo. Hace poco veíamos el caso de este personaje vinculado a Laje, no Antonio, sino el otro, de Varones Unidos, Agustín Laje, que es un tipo que nada más y nada menos hace de telonero de los actos del presidente, ¿no? De los festivales que organiza el presidente. ¿Qué pasa o qué pasó o qué va a pasar, digo, con lo que fue la marea verde y esta situación en la que hay un gobierno que ha elegido como enemigo al feminismo? Sí, mira, yo siempre lo contestaba desde un punto, como soy, desde un punto analítico, político, soy profundamente feminista socialista, es decir, peleo contra el patriarcado y todo el sistema que lo sostiene, pero los últimos días me pasa algo distinto, me pasa que me sale a hablar desde la bronca, desde la indignación, desde la repugnancia que me dan los dichos de Patricia Bullrich, porque como bien decís vos, hicieron de la misoginia, del machismo, de la violencia sexista un problema de Estado, una ideología de Estado, y lo estamos padeciendo con la vida de las mujeres, con la vida de las pibas, con la vida de los femicidios, con la vida de tantas mujeres que padecen los femicidios, con esos niños y niñas que quedan sin sus mamás. Ayer leía que en La Matanza, porque lo vi que mis compañeras lo estaban denunciando allí, una pareja asesinó a la mamá de 7 niños y niñas, ¿no? Y vos te pones a pensar y no podés dejar de pensar cómo van a vivir esos pibes, esas pibas, qué va a ser de ellos,
con qué ayuda van a contar, con qué equipos interdisciplinarios para que los asistan, y la respuesta es nada. La respuesta es nada, porque no hay nada, porque si antes había poco, ahora no hay nada. Entonces, creo que te atraviesa, te llena de bronca y que tenemos que empezar a pensar una nueva red que nos hermane, que nos aúne en la calle y en la vida cotidiana. Lo que pasó con la periodista compañera de ustedes, Felicitas, es horrible. Sí. Me comuniqué con ella porque no la conozco personalmente, creo, pero una se siente hermanada. Vos decís, no le puede pasar esto, y le pasa por el lugar donde trabaja, le pasa por sus opiniones políticas y por ser mujer. Ese es el plus que nos van agregando a todas, que estamos sufriendo una violencia inusitada últimamente. Entonces esta ideología de Estado que ellos establecieron es sumamente peligrosa, la tenemos que enfrentar y de nuevo te digo, nos sacaron de agenda. Las mujeres fuimos una agenda cuando estuvimos en la calle, se hablaba, se sacaban la foto con el cartelito de Ni Una Menos. Cuando fracasa el gobierno de Alberto Fernández dijeron que era culpa nuestra, ¿viste? No era culpa del FMI, no era culpa de Estados Unidos, no. Era culpa de las mujeres y las disidencias que nos pasamos 3 pueblos. Y enfrentaron mujeres a pobreza cuando es exactamente al revés, la pobreza se feminizó. Si vos ves las marchas del Garrahan, son la mayoría mujeres. Si ves las marchas docentes pidiendo por salario, son la mayoría mujeres. Si ves las marchas del colectivo de la discapacidad, las que están al frente de esos hogares y de esa pelea, son la mayoría mujeres. Así que vamos a tener que reconstruir mucho las mujeres y las disidencias para que no nos sigan matando directamente, para que no nos sigan matando. Miriam, gracias por estos minutos aquí en la Radio de las Madres. Fuerte abrazo. Por favor, gracias a ustedes y gracias por darnos un espacio. Gracias. Era Miriam Bregman, candidata aquí en la Cava por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. 28 minutitos pasaron de las 8 de la mañana.